El doctor Matías es residente de salud global en el Centro de Salud Global de Hospital General de Massachusetts y en la Facultad de Medicina de Harvard. Es médico residente, jefe de la residencia Doris y Howard Hyatt de Equidad de Salud Global y Medicina Interna del Brigham and Women's Hospital. Su trabajo se centra en la equidad de salud mundial y la respuesta a las enfermedades infecciosas pandémicas. Bienvenido, doctor Matías, lo escuchamos. Gracias por la introducción, Keila y Elizabeth. Es un placer en verdad estar aquí con ustedes para hablar sobre este tema tan importante que para mí yo pienso que es una de las mejores maneras que tenemos para poder poner el fin a esta pandemia que estamos todos viviendo. Entonces vamos a pasar los siguientes 30 minutos hablando sobre las vacunas contra el COVID-19, realidades y ficción, y después pasamos a 30 minutos de discusión. Entonces, para la presentación de hoy, le presento una pequeña agenda. Primero vamos a hablar sobre lo que es una vacuna y cómo funcionan las vacunas en general. Y después nos vamos a enfocar un poquito sobre las vacunas contra el COVID-19, cuáles son las que existen, cómo funcionan, la historia de cómo se desarrollaron. Y después pasamos a una discusión sobre los efectos secundarios y la importancia de por qué todos debemos vacunarnos. Entonces, comenzamos. Entonces, primero vamos a pasar un poquito de tiempo hablando de qué es una vacuna y cómo funciona. Las vacunas son instrumentos médicos que evitan enfermedades que pueden ser peligrosas o incluso mortales. Y la manera en la cual trabajan es que funcionan con las defensas naturales del cuerpo para desarrollar protección de manera segura ante una enfermedad. Una vacuna estimula el sistema inmunitario de nosotros a producir lo que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos combaten virus, bacterias y otro tipo de enfermedades. La diferencia es que normalmente si a uno le da una infección, uno desarrolla todos estos anticuerpos. La vacuna es una manera de nosotros desarrollar esos anticuerpos sin tener que padecer de la enfermedad primero. Que es algo que hace que la vacuna sea una medicina tan poderosa, porque a diferencia de la mayoría de los otros tratamientos médicos que tenemos, que son para tratar o curar enfermedades que ya existen, las vacunas nos permiten prevenir estas enfermedades antes de que sucedan. Entonces, dado a eso, las vacunas, como estoy seguro que muchos de ustedes saben, salvan millones de vidas por cada año, y todo el mundo aquí en esta presentación estoy seguro que ha sido vacunado contra muchos virus dañinos, por ejemplo, la varicela, la hepatitis, sarampión. También tiene vacunas contra la influenza, el polio, el rotavirus, etc. Entonces, hablemos un poquito ahora sobre el tema de hoy, que es las vacunas específicas contra el COVID-19. ¿Cuáles son los beneficios, cómo se desarrollaron, etcétera? La vacunación contra el COVID-19 nos ayuda a no enfermarnos contra el virus. Y hasta ahora tenemos 3 vacunas disponibles. Todas esas vacunas que están aquí disponibles en los Estados Unidos han demostrado ser bastante eficaces, y ya sabemos que la combinación entre vacunarse y también seguir las recomendaciones de los CDC para protegernos y proteger a los otros es la mejor manera que tenemos para protegernos frente al COVID-19. El objetivo es que mientras más personas se vacunen, más rápido podremos retomar nuestras vidas normales. Las 3 vacunas que están disponibles aquí en los Estados Unidos fueron vacunas que recibieron lo que se llama una autorización para uso de emergencia, que es una autorización que se da de parte de lo que se llama la Administración de Alimentos y Medicamentos, o el FDA en inglés. Y los nombres de las 3 empresas que las producen son Pfizer, Moderna, y también la tercera, que es Johnson & Johnson. Tenemos excelente evidencia que estas 3 vacunas contra el COVID son seguras, son altamente efectivas para evitar la enfermedad en forma grave.
también como la hospitalización y la muerte por COVID-19. Son un poquito diferentes las 3 vacunas. Pfizer y Moderna requieren 2 dosis que se dan 3 a 4 semanas aparte, lo que es importante porque sabemos que para recibir una protección completa, es decir, la máxima efectividad de esas 2 vacunas, uno se necesita poner las 2 dosis. La tercera, Johnson & Johnson, es un poquito diferente y solamente requiere una sola dosis para llegar a una protección completa. Ahora, hay bastante gente que tiene preguntas sobre el desarrollo de la vacuna, cómo nosotros sabemos que son seguras, que funcionan, cómo se desarrollaron tan rápido. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estos detalles. En general, las vacunas pasan por más pruebas que cualquier otro producto farmacéutico, porque son productos farmacéuticos que se le dan a millones de personas. Entonces, antes de usarla, tenemos que asegurarnos que son bastante seguras y efectivas. La primera etapa del desarrollo es que se prueba la vacuna en pequeños grupos de personas que las reciben en ensayos clínicos. Y es para determinar la seguridad de la vacuna. Después se aplica a grupos específicos un poquito más grandes para de nuevo asegurar que se cura y para comenzar a entender la efectividad de la vacuna. Ya cuando se determina que sí es segura y que se piensa que es efectiva, entonces pasamos a ensayos clínicos mucho más grandes donde se aplica la vacuna a decenas de miles de personas y se comprueba la efectividad y la seguridad. Ya cuando se hacen todos esos estudios, hay varios comités a nivel nacional, expertos de los CDC, que se juntan, que revisan toda la información y dan su opinión sobre si ellos piensan que es una vacuna que es suficientemente segura y efectiva para distribuírsela al público. Y después los CDC junto con la FDA deciden si van a seguir con la aprobación. Entonces, la vacuna contra el COVID-19 solo se aprueba luego de que se cumplan todos estos pasos y una vez que todos esos expertos estén seguros de que funciona y de que es segura. ¿Okay? Entonces, después que se aprueban las vacunas, también hay varios sistemas que se han puesto en place para uno darle seguimiento a las personas que se han vacunado para ver si hay algunos efectos secundarios que pueden suceder que no pudimos detectar en la etapa de evaluación. ¿No? Un ejemplo de esto es lo que sucedió con la vacuna de Johnson & Johnson, que hace mes y medio estuvo en la noticia porque la suspendieron por más o menos 10 días. Entonces, este es un ejemplo de todos los sistemas que existen para asegurarnos de que sí, de que todas estas vacunas que se están distribuyendo en verdad son seguras. Entonces, lo que sucedió con esta vacuna fue que el 13 de abril, varias instituciones comenzaron a darse cuenta que habían algunos casos de personas que desarrollaron coágulos después de haber recibido la vacuna. Hubieron 6 casos de más o menos 1 millón de personas que se habían vacunado. Entonces se juntaron varios expertos, decidieron pausar la distribución de la vacuna hasta entender por qué estaba sucediendo eso. Hicieron varios análisis y determinaron que esto sucedió solamente en 7 personas que tenían entre 18 y 49 años y determinaron que los beneficios de la vacuna superaban los leves riesgos que habían de este efecto secundario. Entonces, dado a esos estudios, ellos decidieron seguir con la utilización de esta vacuna. Entonces, una de las otras preguntas que tiene que ver con el desarrollo de la vacuna es cómo nosotros podemos estar seguros de que en verdad es segura si todo este trabajo que yo acabo de explicar se hizo tan rápido.
porque en verdad sí comenzamos a hacer esto el año pasado en marzo y ya al final del año teníamos vacunas disponibles, que en verdad fue algo increíble. Entonces, lo importante de notar es que el cronograma, es decir, el proceso de desarrollo sí se aceleró bastante porque estábamos en el medio de una pandemia y, bueno, todo el mundo sabe el impacto que eso tuvo el año pasado. Entonces, el cronograma sí se aceleró, pero en ningún momento se tomaron atajos o se eliminaron procesos relativos a asegurar la seguridad de la vacuna. Este proceso se pudo hacer tan rápido por varias razones diferentes. Primero, ya la comunidad científica tenía bastante información que nos ayudó muchísimo sobre otros tipos de coronavirus que existen. Así que en verdad no comenzamos de cero, ya sabíamos mucho de otros tipos de coronavirus. Y también, dado la gravedad de la pandemia global, los Estados Unidos y varios otros gobiernos de otros países invirtieron bastante dinero para apoyar al desarrollo de todas estas vacunas. Es decir, las inversiones que se hicieron para esto fueron algo que en verdad nunca se había visto hasta ahora. Y también porque todo el mundo fue afectado, muchas personas que participaron en los ensayos clínicos y en verdad no tuvimos que perder tiempo buscando voluntarios. Entonces, esos fueron varios aspectos que ayudaron a que este proceso pudiera suceder bastante rápido. Otra cosa que le quería comentar, a ver, para explicar esto un poquito más, fue que varias de las compañías que estaban desarrollando la vacuna decidieron que iban a fabricar varias de las vacunas mientras estaban haciendo los estudios. Voy a enseñarle este esquema un poquito a ver para explicar de esto. Entonces, aquí abajo, esto es lo que se llama un esquema tradicional de desarrollo de vacunas. Se hacen las investigaciones, el desarrollo inicial, después se hacen pruebas, aprobaciones, y ya después que se hacen la prueba y después que el FDA y los CDC determinan que la van a aprobar, después de eso es que la compañía decide que si vamos a fabricar vacunas y vamos a distribuirla. Para las vacunas contra el COVID se hizo algo un poquito diferente. Hicieron las investigaciones, hicieron el desarrollo inicial, hicieron las pruebas igual, es decir, que no hubo, todos los pasos se implementaron. Una de las diferencias fue que las compañías decidieron, mientras están haciendo las pruebas, ellos decidieron comenzar a preparar las vacunas por si las pruebas daban resultados. Así que ya si las pruebas dan resultados y la vacuna recibe aprobación, ya las compañías estuvieran listas para entregársela al público. Es decir, que eso también aceleró el proceso un poquito más rápido. Entonces, todos esos varios aspectos, el hecho de que fue algo que se hizo a escala internacional, que se invirtieron varios recursos, que todo el público estaba dispuesto a participar en todo eso. Fueron todos estos aspectos que ayudaron a que el proceso se hiciera bastante rápido y nos diera la información necesaria para proceder con la vacunación a escala global. Le voy a compartir aquí algunos de los datos de los estudios de las varias vacunas. La primera vacuna de Pfizer fue una vacuna que se evaluó en 43,000 personas de 16 años o más en varios estudios clínicos en los Estados Unidos, en Europa, en Sudáfrica, Turquía y en América Latina. Estos gráficos representan la distribución de participantes, que como vemos aquí fue bastante diversa en términos de las razas y las etnias de los participantes de los estudios, que fue bastante representativa comparada con la población de Massachusetts. La vacuna de Moderna similarmente se evaluó en más de 30,000 personas
de 18 años de edad en adelante. El estudio se hizo solamente aquí en los Estados Unidos, dado que esta es una compañía americana. Y el hospital donde yo trabajo fue uno de los sitios clínicos donde se implementó este estudio, y similarmente vemos que hubo una diversidad en términos de razas y etnias de los participantes. Y finalmente tenemos la vacuna de Johnson & Johnson. Esta se evaluó en 43,000 personas a nivel mundial en los Estados Unidos, en Sudáfrica y también en bastantes países de América Latina, como Colombia, Argentina, México, Brasil, etc. Y dado el hecho de que muchos de los estudios se hicieron en América Latina, la comunidad latina fue más representada en los participantes en este estudio, como vemos aquí, relativamente a la población de Massachusetts. Okay. Entonces, seguimos aquí. Ahora vamos a hablar sobre algunas preguntas, algunos mitos y cosas que se oyen por ahí, por las redes sociales, entre familias, etcétera, sobre la vacuna. Y podemos discutir un poquito más sobre esto después cuando pasemos a la pregunta. Entonces, esto es algo que se habla mucho. Hay personas que piensan que uno puede contraer COVID-19 a partir de la vacuna contra el COVID-19. Y esto es completamente falso. La vacuna no contiene el virus vivo que provoca COVID. Es decir, que no es posible contraer el virus a partir de la vacuna. Segundo, esto me lo preguntó mi tío hace 2 días. ¿Una vacuna contra el COVID-19 modificará mi ADN? Esto también es otro de los mitos que existen. Las vacunas contra el COVID no modifican ni interactúan con su ADN en ningún modo. Lo único que hacen cuando uno le dan la inyección es que la vacuna estimula el sistema inmunitario a desarrollar anticuerpos, y después lo que se inyectó ahí en el brazo, eso se desaparece y se elimina, y lo que queda son los anticuerpos que se desarrollan. Ahora, eso eran mitos, eso son cosas que se dicen por ahí que no es verdad. Bastante gente sí tiene preguntas sobre los efectos secundarios, que es algo que definitivamente existe. Todos los medicamentos, todas las vacunas tienen efectos secundarios, y es importante entender cuáles son para uno saber cómo reaccionar cuando uno tiene un efecto secundario después de una vacuna. Lo importante de entender aquí es que los efectos secundarios graves a partir de una vacuna son increíblemente poco frecuentes. Muy poco frecuentes. Y la mayoría del tiempo, cuando uno sí desarrolla efectos secundarios después de una vacuna, en verdad esto es una señal de que el sistema inmunitario ha reconocido la vacuna y está desarrollando los anticuerpos necesarios, es decir, que está funcionando la vacunación. Para la vacuna contra el COVID, los efectos secundarios más comunes son leves y son los siguientes. Son cansancio, dolor de cabeza, dolor en la zona de la inyección, en el brazo la mayoría del tiempo. Hay personas que desarrollan dolor muscular, y más o menos un poquito menos común, pero hay personas que también desarrollan escalofríos, náusea y también fiebre. A mí me dio un leve dolor de cabeza y también dolor en el brazo por más o menos 1 día y medio, y después se desapareció. Pero sí conozco gente que lo único que le dio fue cansancio, quizá 1 o 2 personas que dijeron que desarrollaron fiebre. Ahora, sí hay que hablar también de lo que se llaman alergias contra las vacunas, que es un poquito diferente a un efecto secundario. Una alergia es una reacción a un contenido de una vacuna. Y hay personas que han tenido reacciones alérgicas a otros tipos de vacunas.
La reacción alérgica que más nos preocupa es algo que se llama anafilaxis, que es una reacción alérgica bastante grave. Y la mayoría del tiempo es una reacción contra uno de los ingredientes que se encuentra en la vacuna. Entonces, el consejo que le estamos dando a las personas es que si en el pasado uno ha tenido un episodio de anafilaxis después de haber recibido cualquier otra vacuna, que hable con su médico para entender por qué, para entender si fue una reacción a uno de los ingredientes de lo que sí contiene la vacuna del COVID, para mejor poder decidir cuál será el siguiente paso. Hay alguna persona, por ejemplo, que tienen alergia a una de las vacunas contra el COVID, pero no a la otra. Entonces, esas son discusiones que deben suceder al nivel del médico y el paciente para mejor decir cuáles son los siguientes pasos. Pero también estos son efectos que son increíblemente poco común. Entonces, ¿qué hacer si uno desarrolla síntomas después de recibir una vacuna? La recomendación sería hablar con su médico. Y para las personas que no tienen médicos, ellos hay varios recursos a nivel del Departamento de Salud Pública y de los CDC que le pueden aconsejar a uno los pasos de tomar. Pero lo más importante sería llamar a su médico que le puede dar los cuidados de salud necesarios. Ahora, ya que uno ha recibido la vacuna, algo importante es entender cuánto tiempo se necesita para que la vacuna contra el COVID-19 sea eficaz después de recibirla. Ya como hemos hablado, la vacuna de Moderna y de Pfizer, la vacuna no es eficaz hasta que se han recibido las dos dosis. Y también hay que esperar un poquito de tiempo hasta que el cuerpo de uno pueda producir los anticuerpos necesarios para uno asegurarse que está definitivamente protegido. Por lo general, al cuerpo humano le toma un par de semanas para crear este tipo de inmunidad. Entonces, el consejo es que después de que uno se vacuna, la protección ya llega a ser completa más o menos 2 semanas después. Entonces, eso es decir que ellos sí hay personas, desafortunadamente, y esto yo lo he visto algunas veces en el hospital, que se infectan con el coronavirus algunos días después de haber recibido la vacuna, digamos 2 o 3 días después. Y esto se debe a que la vacuna no tuvo el tiempo suficiente para brindar la protección. En verdad, aún no sabemos por cuánto tiempo la protección de esta vacuna va a durar. La vacunación comenzó el año pasado. La mayoría de las personas se vacunaron en diciembre, digamos. Entonces sí sabemos que hasta hoy día, es decir, más o menos 7, 8 meses por ahí, las vacunas son bastante eficaces. Pero ¿qué va a suceder en 2 años, 5 años? Eso todavía no lo sabemos porque no hemos llegado a ese punto, pero sí hay varios expertos e institutos que están haciendo los ensayos clínicos necesarios para mejor entender ese proceso. Bien, entonces, dado todos esos detalles que hemos hablado de que uno tiene que esperar un poco de tiempo antes de que la vacuna lo proteja a un 100%, etcétera, es importante todavía tomar en cuenta las otras intervenciones que tenemos para así protegernos contra el coronavirus. Entonces, una de las preguntas importantes es decidir si uno todavía tiene que usar mascarillas después que uno está completamente vacunado, si tiene que implementar el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que está cambiando, eso es un proceso muy dinámico. Ya hace varias semanas, como todos saben, en Massachusetts se comenzaron a cambiar las recomendaciones, dado a que mucha gente ya se ha estado vacunando. Entonces, hoy día estamos al punto de que sabemos que si uno está vacunado y uno está alrededor de varias personas que están vacunadas, uno está bastante protegido, pero si hay ciertas situaciones o ciertos lugares, por ejemplo, en el transporte público, en los hospitales, en entornos con poblaciones vulnerables, por ejemplo, o en lugares donde el nivel de vacunación es bastante bajito, que todavía en verdad debemos ponernos mascarilla y andar con cuidado porque pueden haber muchas personas que todavía no se han vacunado o que tienen alto riesgo de contraer el virus por una razón u otra.
Entonces, en cualquier momento que una persona que ha sido vacunada comienza a sentir síntomas, etcétera, lo importante sería hacerse la prueba y seguir todas las recomendaciones de salud pública. Entonces, vamos casi llegando al final aquí. Algunas preguntitas que muchas personas tienen. Vamos a hablar ahora de mujeres embarazadas, de los niños y cuestiones así. Entonces, al principio, cuando se comenzaron los programas de vacunación, en verdad no teníamos mucha información sobre el impacto de la vacunación en las personas que estaban intentando quedar embarazadas. Pero ya ahora sí tenemos buena evidencia que los problemas de fertilidad, en verdad, eso no es un efecto secundario de ninguna vacuna. Entonces, estamos recomendando a las personas que sí se vacunen, dado a que esto en verdad no tiene ningún impacto a la fertilidad. Igual, las personas embarazadas o las personas que están aguantando, han habido miles y miles de personas embarazadas que ya han recibido la vacuna y hasta ahora no hay evidencia que eso tiene ningún efecto sobre la mujer embarazada o el feto que se está desarrollando. Lo que sí sabemos es que enfermarse con COVID-19 durante ese periodo de embarazo es algo de muy alto riesgo. Se den enfermedades graves y es posible que también aumente el riesgo de resultados como parto prematuros, etc. Entonces, sí sabemos que la vacuna puede prevenir la infección, que durante el embarazo puede ser algo muy serio. Y finalmente, la vacuna contra el COVID-19 en los niños, que es algo de que se está discutiendo mucho ahora, porque las recomendaciones han cambiado bastante dado a nueva información que tenemos. Entonces, la vacuna de Pfizer está autorizada para personas de 12 años o más. La de Moderna y la de Johnson Johnson están autorizadas para personas de 18 años o más. Entonces, es decir que a niños menos de 12 años no estamos recomendando vacunación ahora, y a niños entre 2 y 18 solo se les está ofreciendo la vacuna Pfizer. Hay varios estudios que se están haciendo ahora mismo en poblaciones de niños más jóvenes, y cuando esos resultados salgan, que muestren que la vacuna es segura y que es eficaz, entonces en ese momento las recomendaciones probablemente irán a cambiar también, pero eso no está disponible todavía. Ok, entonces eso es un resumen de las 3 vacunas que tenemos, cómo se desarrollaron, los efectos secundarios que existen, y tocamos un poquito de las preguntas importantes y los mitos, etcétera, que se discuten mucho. Ahora, cuando uno decide vacunarse, también es importante saber cómo hacer eso. Entonces, el Departamento de Salud Pública tiene un sitio web que está aquí, que se llama VaxFinder, que por aquí uno puede programar citas en varios centros de vacunación masiva. También hay farmacias y centros centros médicos donde uno puede ir a vacunarse. Y ahora también hay varios lugares que uno ni tiene que hacer cita. Uno puede ir y, por ejemplo, a CVS o Walgreens y lo vacunan a uno de una vez. Entonces, también hay muchas personas que por una razón u otra no pueden salir de su casa para llegar al centro de vacunación. Y para esas personas, el Departamento de Salud Pública también ha implementado varios sistemas para ayudarlos. Hay un programa de vacunación en el hogar que está disponible para todas las personas que no pueden ir a un centro de vacunación. Uno puede coordinar con ellos vienen y le dan la vacuna a uno en su casa. También Mass Health ofrece transporte gratuito
y puede ayudar a uno a coordinar para recibir la vacuna en la manera que sea fácil para uno mismo. Entonces, si esas son barreras que se le presentan, lo único que hay que hacer es llamar a su médico, al Departamento de Salud Pública, y ellos pueden ayudarle a coordinar siguientes pasos. Esto es importante para hablarlo, para que todo el mundo sepa. La vacuna es completamente gratis para todos los residentes de Massachusetts, así que nadie debe pedirle a uno número de tarjeta de crédito, dinero, licencia de conducir, nada de eso. Así que es decir, si en algún momento alguien le pide eso, eso es algo que hay que tener cuidado porque en verdad la vacuna es gratis para todo el mundo. Y también es algo que no va a afectar la condición migratoria de ninguna persona, que es algo que he hablado con mucha gente que ha estado preocupado por esto. Recibir la vacuna no modifica si uno puede permanecer en Estados Unidos, obtener green card, recibir ningún beneficio público, etcétera. Es decir, que uno puede recibir la vacuna sin preocuparse por ninguna de esas cosas. Y para concluir, hay bastante personas que le pueden ayudar a uno a tomar esta decisión sobre si uno debe recibir la vacuna o no, dónde, cuándo, etcétera. Y si cualquiera de ustedes tiene preguntas, llamen a su médico de cabecera, hagan una cita, llamen al Departamento de Salud Pública, hablen con su trabajador de salud comunitaria, vayan a la farmacia, etcétera, que hay varios representantes de salud que le pueden ayudar a tomar esa decisión. Y aquí le dejo varios recursos de información, la mayoría que se encuentran en el sitio web del Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Y con eso le agradezco mucho su tiempo y le paso el micrófono a Kayla para comenzar la sesión de preguntas. Gracias, doctor Matías, por tan interesante información. Ahora vamos a compartir con ustedes algunas de las preguntas que se nos hicieron a principio, previamente de esta presentación. La primera pregunta es, ¿qué tan efectiva va a ser la vacuna para niños con autismo? Excelente, muy buena pregunta. Entonces, para uno saber la efectividad de una vacuna, primero se tienen que hacer los ensayos clínicos. Entonces, como le había comentado, ya sí tenemos información que en los niños que tienen más de 12 años, la vacuna de Pfizer sí es eficaz, por eso le estamos recomendando. Igualmente, para niños mayores de 18 años, Moderna y Johnson & Johnson se usan. Hay varios estudios ahora. Las tres compañías están haciendo varios ensayos clínicos para determinar precisamente cuál es la efectividad en niños menores de esa edad. No sé cuándo esos resultados van a estar disponibles, pero mi sospecha es que en los siguientes meses vamos a tener esos datos disponibles. Ahora, para niños con autismo específicamente, hasta ahora no tenemos ese número preciso, porque como le acabo de explicar, tendríamos que esperar los resultados de los ensayos, pero de un punto de vista clínico, el autismo en verdad no tiene ningún impacto sobre cómo el sistema inmunológico responde a una vacuna. Entonces, es muy probable que la vacuna sea igual de eficaz en niños con autismo a niños que no tienen autismo. La próxima pregunta es, ¿qué nos puede decir de las vacunas para niños menores de 12 años? Excelente. Entonces, sí, esos estudios se están haciendo ahora. Todavía no se ha aprobado en niños de menos de 12 años porque como se hizo para adultos, tenemos que respetar todos esos pasos del desarrollo. Primero tenemos que hacer el estudio, tenemos que asegurarnos que es segura,
que es eficaz y después se aprueba. En algunos meses, cuando tengamos estos datos, vamos a poder dar respuestas a esa pregunta. La vacuna es igual de eficaz en niños de 12 a 18 años que en adultos. Entonces, lo que se espera es que probablemente van a ser igual de eficaz en los niños. La tercera pregunta es, ¿hay algún riesgo en recibir la vacuna de la influenza después de recibir la vacuna contra el COVID? Muy buena pregunta, porque ya que el tiempo va pasando, la persona van a tener que recibir varias otras vacunas. No, en verdad no hay riesgo, pero sí se recomienda que uno deje un mes, entonces 2 a 4 semanas de espacio entre una vacuna u otra, y eso es para darle tiempo al sistema inmunitario de desarrollar protección contra las dos vacunas. Entonces, por ejemplo, si hoy día yo me pongo la vacuna contra la influenza y mañana tengo una cita para ponerme la vacuna contra el COVID, lo ideal sería cambiar esa cita y hacerla 2 a 4 semanas después. Gracias. La cuarta pregunta sería, ¿las vacunas son efectivas contra todas las variantes que se están apareciendo? Ya, bueno, eso vamos parando ahí y hablar un poquito sobre este tema de los variantes, que desafortunadamente ha sido algo que se está comunicando de una manera un poquito complicada. Bueno, un variante, déme explicarle primero qué es un variante, porque eso es algo que es increíblemente común. Todos los virus cada día están en proceso de evolución, es decir, que todos los virus tienen variantes. Cuando salió el COVID se sabía que iba a llegar el punto que se iban a ver variantes nuevos. Para la influenza tenemos bastante variantes, por eso es que cada año hay que ponerse una vacuna nueva. Entonces, eso es algo que a la comunidad médica, a nosotros en verdad como que no excita mucho, porque eso es algo que sabíamos que iba a suceder. Y vamos a seguir detectando más variantes, es inevitable. Los variantes son importantes por 3 razones diferentes. Primero, hay algunos variantes que se transmiten más o menos fácil que la cepa original. Hay variantes que son más o menos graves que la cepa original, y hay variantes para los cuales las vacunas protegen un poquito menos o igual que la cepa original. Pero eso todo depende de cada variante. Entonces, la lista de variantes sigue creciendo todos los días. Ya hay una serie de variantes que es imposible uno, ya van muchísimos. Entonces, esa es la manera por la cual nosotros pensamos de los variantes. La evidencia que sí tenemos sobre la vacunación y los variantes es que la vacunación protege contra la mayoría de los variantes. Hay algunos variantes contra los cuales algunas vacunas protegen un poquito menos que la cepa original, pero eso todavía es mucho más eficaz que si uno no se vacuna. Entonces, digan lo que digan de los variantes, la recomendación, para resumir, va a ser la misma, que es que la mejor manera de uno protegerse contra la cepa original o cualquier variante que salga hoy, mañana o en 2 o 3 meses, con cualquier nombre y de cualquier lugar, va a ser ponerse la vacuna contra el COVID. El otro comentario importante es que todas las compañías están trabajando para desarrollar vacunas que son específicas para otros tipos de variantes que mientras vaya pasando el tiempo quizás la comencemos a usar.
Nos preguntan qué pasa si solo recibo una dosis de Pfizer o de Moderna. Ya, entonces, lo mejor es para esas dos vacunas es ponerse las dos dosis. Si uno se pone una dosis, uno desarrolla anticuerpos, tiene un nivel de efectividad. Se supone que para la Pfizer es más o menos, se dice que 50 y algo a 60%, pero en verdad la eficacia completa de más de 90% que hemos documentado, eso es después de 2 dosis. Entonces, si uno se puso una dosis para estar mitad protegido, lo lógico sería completar la secuencia para protegerse al 100%. Entonces, para esa vacuna siempre estamos recomendando que sí completen las 2 dosis si posible. Y una pregunta que dice, ¿qué puedo esperar si pasan más de 2 meses para recibir la segunda dosis de la vacuna? Ya. Entonces, lo que yo haría en ese caso es tratar de ponerse la segunda dosis lo más pronto posible. Esta recomendación de 3 a 4 semanas entre 2 dosis no es algo tan concreto, que es decir que si uno se la pone 2 o 3 días más tarde, eso puede ser problemático. Eso es lo ideal, 3 a 4 semanas, pero si uno ya ha tardado 2 meses, sería importante ponerse la segunda dosis lo más pronto posible. Nos preguntan, ¿cuáles son los efectos secundarios en personas con sistema inmunológico comprometido? Ya, esa es una pregunta muy buena. Y ya esa pregunta viene entrando a cuestiones un poquito complicadas. Y para ese tipo de preguntas, mi primera recomendación es que si uno tiene un problema médico y autoinmunitario o algo así, que hablen con su médico, porque en esos casos se tienen que hacer estrategias un poquito diferentes. Hay algunos pacientes en los cuales la vacunación sabemos que no funciona igual que en personas con un sistema inmunológico normal. Entonces, en esos casos, hagan una cita con su médico para entender precisamente cuál es el problema y qué tipo de estrategia se puede implementar para vacunarse. La próxima pregunta nos dice, ¿es posible vacunarse luego de una cirugía mayor o tiene la persona que esperar un tiempo? Sí, bueno, para eso no hemos hecho estudio porque obviamente estos son un estudio muy difícil de hacer, pero yo diría que esa es otra pregunta de discutir con su médico, porque todo eso depende de por qué se hizo la cirugía, qué tipo de cirugía se hizo. Entonces, la próxima vez que esa persona vaya a ver a su médico para darle ese seguimiento a la cirugía, yo le haría esa pregunta. Pero en la mayoría de estos casos, en verdad no hay contraindicación para vacunarse, pero sí es algo que mejor se habla con un médico que puede entrar en detalles. Próxima pregunta dice, ¿cómo se puede aplicar la vacuna a niños o personas con extremo temor a las jeringuillas? Qué bien la pregunta. Bueno, yo no soy pediatra, así que me van a tener que ayudar ahí. Pero nada, eso sería, hasta ahora solo se están vacunando personas más de 12 años. Entonces yo no he visto todavía un niño menor de 12 años vacunarse, pero hagan una cita con su pediatra, que ellos son expertos en ese tipo de problemas. La próxima pregunta nos dice, si soy una persona que tiene plaquetas altas por esplenectomía, ¿me es aconsejable vacunarme a pesar de alto riesgo de coágulos?
Ya, bueno, ya eso también, eso es otra pregunta, esa es una pregunta bastante clínica. Esa